el 5G es una tecnología que no está siendo por la sociedad bien vista y la sociedad la niega. Está como observándola desde un lugar muy desprovisto de... Es como una amargura, ¿no? Ha dado lugar el 5G a la amargura del mundo. El mundo cierra sus ojos y no quiere ver. No hay ondas radiactivas. En el 5G lo que hay es la supremacía del ser. La supremacía del ser desde el querer de la voluntad del alma. El 5G ofende y no entiende el ser humano porque está apartado de sí mismo en la voluntad de quererse encontrar desde otra manera. Entonces el 5G les está dando la oportunidad de abrirse a otro tono mayor del alma, a tener voluntad para encauzar sus propias verdades e identificar sus propias bondades de esa verdad. Sin embargo, el ser humano se aparta y se entretiene buscando información que no le contiene y que lo único que le hace es desesperanzar. Esta información hace que las personas no tengan una compostura y empiezan a destruirse a sí mismas como si fuera la mirada la que las pudiera sostener de algo que no está bien. Es como que uno empieza a mirar algo que no está bien y lo mira tanto, entonces empieza a autodestruirse porque mirar tanto algo que no te gusta ver, que no lo ves bien, que está mal, no es transformarlo. Eso es simplemente identificar que algo está y que no debe ser, o sea, la existencia del 5G para ti, para tu juicio, no debe ser, y eso lo que hace en ti es hacer que perdure cada vez más y más y más y más. Pero no está perdurando afuera. Estoy bostezando. No está perdurando afuera, está perdurando adentro. Lo que a ti no te gusta de ese 5G está perdurando afuera. Y ese afuera no te deja ver. O sea, estás tan mirando ese 5G que no te deja ver. Entonces, las personas necesitan mirarse a sí mismos. No mirar el 5G. Están mirando mucho el 5G, el 5G, el 5G, el 5G y están obstruyendo su propia visión, su tercer ojo, su otra dimensión de visión que los hace ver un poco más allá. Y para poder transformar, si hay algo que no te guste, no vas a hablar más mal de eso que no te guste. Vas a intentar transformarlo. Esa es la nueva conciencia, transformar lo que nos gusta, no atacar lo que nos gusta. Atacar lo que nos gusta es de una vieja conciencia. Entonces, el 5G no es una conciencia que haya que atacar. El 5G en sí mismo tiene su propia conciencia y sintomatología, enfermedad, salud, bondades, dificultades, que no son para que tú o cualquier ciudadano las ataque, sino es para superar esa potencia que es la que está promoviendo, ¿no? Lo que promueve es potencia. La potencia significa que está dándole al mundo la capacidad de potenciarse a sí mismo. Entonces, la inconclusión, o sea, lo que no se hace llevadero y no llega a concluirse, es que no están pudiendo entender en el vórtice de la información que reciben que ese 5G, estoy transmutando mucho con el bostezo, ese 5G tiene desmedidas capacidades y que muchas están dormidas y para eso los seres de luz conscientes están para despertarlas y transformarlas. El 5G en sí mismo es potencia. Lo que le da al ser humano es la potencia y la capacidad de verse a sí mismo. Eso es lo que hace el 5G. Les muestra la capacidad de verse a sí mismo y no lo están pudiendo identificar y solo lo quieren atacar. ¿Por qué lo atacan? Porque muchos no quieren verse a sí mismos, no quieren ver su ruindad, no quieren ver sus miserias, no quieren ver sus creencias, no quieren ver todo lo que en sí mismo los hace inexistentes. Entonces esto queda inconcluyente, no se concluye porque falta algo, hay un eslabón ahí que está faltando y que es este, porque no lo están pudiendo ver desde las memorias. Entonces, la información que me viene
es que necesitan darse cuenta las personas que el 5G lo tienen en su poder. No es afuera, es adentro. El 5G es el poder que cada uno lleva dentro de sí mismo y no lo están pudiendo comprender. Atacar el 5G que está afuera es no creer en tu propia capacidad y poder de transformarlo. Y eso es lo que está pasando. Lo que hace el 5G en la multidimensionalidad es abrirse a entender las dimensiones. Y eso es lo que no está gustando a la gente. A la gente no le gusta ver las dimensiones, la multidimensionalidad. Entonces lo tienen en su mano izquierda, lo agarran fuerte con el puño, pero apenas flojo también, o sea, no tan fuerte y apenas flojo, porque no saben lo que tienen y no saben entender lo que les contiene dentro de sí en esa mano. Es como que tienen un poder y una fuerza que no saben identificar. Y está la mano izquierda, la mano de la madre, la energía femenina, y hasta quema, ¿no? Quema porque hay demasiada desilusión y pasión interpuesta en todo esto, ¿no? Mucha gente como que se encarniza y se sobreapasiona en hablar de este tema que no es para ponerle foco y atención, porque enciende la llamarada. Y no se está dando cuenta que la transformación así no va. Es de la vieja tierra ese tipo de transformación. En la nueva dimensión, la transformación es mirarse hacia sí mismo. Eso es lo que te da el 5G. Es darte la potencia y el poder. O sea, potencia es poder para desarrollar. Eso es lo que te está dando. Y a nadie le gusta eso. No le gusta mirarse a sí mismo y no le gusta darse cuenta de quién es realmente. No le gusta cada mañana o cada tarde ponerse a estudiarse a sí mismo, investigarse qué está pasando por dentro. Armonizarse, equilibrarse, centrarse, mirarse a sí mismo, tener altura, compostura, tener una fraternidad consigo mismo. No se están identificando. Entonces, ¿qué sucede? En vez de hacer una labor de bien, están haciendo una labor destructiva. Porque esto no es informativa, esta labor. La verdadera información es la que realmente transforma. Entonces, cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es ir a buscar la verdad nosotros mismos para poder hacer una obra de bien y transformar el 5G. Es al revés como se transforma, no atacando. Atacando se hace más poderoso. Así se hizo poderoso el virus, entre opuestos y opositores, entre un bando y otro, que fueron entre gobiernos y gestores generando y ensalzando y encapsulando cada vez más la lealtad, el amor, el bien, la verdad. Eso es lo que hace el conflicto que se genera detrás de todo esto. Ahora, hay un grupo de gente, hay una masa de gente que siempre tuvo mucho poder y capacidad para a través del activismo poder revertir y transformar la realidad de la materia. Y eso está bien. Es el activismo social, las pancartas, salir a la calle y todo eso. Sin embargo, hay otra masa de gente que tiene otra verdad en su poder y que con esa verdad transforma. Entonces hay que saberse identificar en dónde uno quiere estar. Si uno quiere estar del lado de la transformación del activismo o si uno quiere estar del lado de la transformación de encontrar el poder de la verdad y después de encontrarlo transformar desde ese lugar. ¿Por qué desde ese lugar? Porque si tú encuentras tu propia verdad y haces un recorrido que te puede llevar semanas, meses y años, en algún momento va a haber una misión para ti, después que te descubras y te conozcas a ti mismo, y eso va a generar mucha más repercusión en la humanidad que si tú te quedas en tu casa escuchando las noticias de lo que es el 5G o lo que no lo es. Entonces, manos a la obra y empezar a investigar cada uno en uno mismo para encontrar su propia verdad, transformar todas las memorias de la multidimensionalidad para poder elevarse y ascender, poder identificar todas las emociones, esa bruma de emociones que no lo dejan ver con claridad, el equilibrio, la armonía, el centro de su verdad, para después encontrar la misión y ustedes obrar en el bien
desde una multidimensionalidad hacia la humanidad y hacer una gran labor que alcance a todas las masas. Ese es el razonamiento que hay que tener. No me pongo a ver el 5G y después del 5G comparto y miro al de al lado cómo es. O sea, si quieres transformar el mundo, transfórmate tú primero. Esa es la apuesta de esta nueva realidad. ¿Por qué hablo de las realidades entre la anterior y la nueva? Porque estamos en una transición de realidad y el único que va a poder perdurar es el que está en conexión constante con su propia verdad. Ni siquiera con la verdad que les estoy diciendo yo. Cada uno tiene que ir a su registro, a su memoria, a su propia verdad, buscar el equilibrio de la lealtad, de estar siempre conectándose a su yo superior y dejar de mirar información que lo único que hace es poner foco a una desilusión. O sea, lo que estás haciendo es incentivar la desilusión, el desamor. ¿Existe el 5G? Claro que existe. Existen las centrales atómicas, existen. Ahora, ¿tú vas a hacer algo para que eso deje de existir atacándolo? No. Tú no vas a atacar así. Tú vas a atacar transformando tu conciencia para luego ir hacia la humanidad y transformar la conciencia de la humanidad. No desde el ataque, desde la transformación de la verdad. Hay una diferencia muy grande que hay unos que miran para un lado y otros miran para el otro. ¿En dónde se ha de parar cada uno para transformar? Y esa es una elección del libre albedrío de cada uno y uno va a elegir, por supuesto, nadie tiene la suprema y máxima verdad. Lo que se dice en esta información es algo que viene desde mi canal y que es la forma en la que he de transformar desde mi lugar. Tú vas a transformar desde este lugar si te transformas a ti mismo. Vas a transformar inclusive la humanidad. No solo eso, después de tu humanidad que se transforma la humanidad del otro. Y luego lo que empiezas a transformar es tu realidad, tu percepción de la realidad. Entonces el 5G es bueno, malo, positivo, negativo, va a ir de acuerdo a tu relación con tu propia verdad, que va a transformar la percepción de tu realidad y la percepción de ese 5G. Quiere decir que vas a dejar de ver a ese 5G como algo negativo cuando en realidad podría serlo y tal vez lo es. No, quiere decir que es otra forma y otro camino de elevarte y en armonía transformarte y no generarte temor, porque hay mucha información del famoso 5G que lo que está haciendo es generar y obstaculizar miedo y temor en las personas. ¿Sí? ¿Qué está pasando con las redes sociales? Las redes sociales están buscando que todos nos identifiquemos, es decir, las redes sociales, la tecnología tienen una similitud con la espiritualidad desde lo futuro, ¿no? Si vas al futuro y vuelves, el ser espiritual es un ser que maneja muy bien el futuro, el conocimiento del futuro. Eso es el ser espiritual. El ser espiritual maneja el poder del futuro. Esa tecnología avanzada y super evolucionada del futuro. Eso es lo que hace el ser espiritual. Entonces el ser espiritual y la tecnología van de la mano. Le guste a quien le guste. El ser espiritual y la tecnología van de la mano. Mientras una persona está negando la tecnología, está negando al ser espiritual. ¿Por qué? Porque la tecnología no es mala o es buena. La tecnología es de acuerdo a cómo se la use. Hay conciencias que la usan y la desmadran, le producen el opuesto a la cosecha. O sea, no es productiva, no produce, no da frutos a la humanidad, ni a las conciencias, porque se le está dando un uso que está destruyendo la conciencia del ser humano cuando la conciencia tiene que prevalecer. No es las creencias lo que tiene que prevalecer del ser humano, es la conciencia de las cosas. El ejercicio y el entrenamiento de hoy es constantemente preguntarte, ¿esta creencia mía es temporal o es perpetua? ¿La traigo de mis ancestros, la traigo de mi crianza, de mi familia, de mi cultura o la debo transformar? Y siempre ir hacia la conciencia. Eso es ponerle conciencia a las creencias y hacer ese entrenamiento. Como vas a caminar, a comer, siempre estás haciendo esto también. Entonces, la tecnología lo que hace es identificar al ser humano. Te está diciendo, tú eres este.
tú estás aquí, tú estás con esto. ¿A qué muchas veces les ha pasado que la misma realidad tecnológica o espacio tecnológico les está dando información por un algoritmo, que es famoso algoritmo, identifica que tú utilizaste durante días previos o semanas previas, identifica que tú estás ahí para él volcarte esa información que tú estás pidiendo? O sea, eso en el plano espiritual es espiritual. Lo que está sucediendo es que la tecnología te está encontrando y te ha de identificar. Entonces tú estás creyendo que la tecnología te está investigando. La tecnología no te investiga. Está invitándote a que tú te investigues. Entonces hay que elevar la conciencia y mirar desde otro lugar, porque si no genera temor, genera rencor, genera rechazo, genera involución y no genera lo que les decía hoy, no poder hacer tu propia obra y misión para transformar tu humanidad, tu realidad, tu percepción de la realidad y la del mundo. Puedes tener un alcance humano si te propones llevar adelante una misión, pero para eso tienes que prepararte y eso es sumamente transformador. Entonces, nosotros tenemos que mirar que la tecnología te está pidiendo identificar, o sea, se insiste en el mensaje, identificarte a ti mismo. La tecnología te está mostrando todo lo que está pasando por ti y tú no lo estás identificando. Porque estamos tan ciegos los seres humanos, hemos estado tan ciegos muchos, que nos cuesta enormemente ver cómo un aparato tecnológico puede mostrarme algo que está dentro de mí. Eso es espiritual, le gusta a quien le guste. Ahora, es espiritual desde la tecnología que tiene su propia lógica de existencia. Hay una espiritualidad que es sensitiva, perceptiva y sensorial a través de la lectura de los registros, que hace que tú te puedas identificar también y separes lo que es la tecnología de lo que es la tecnología perceptiva e intuitiva y sensorial, que es la de los registros. Entonces tú tienes que separar, y cuando separas te das cuenta que cada sistema tiene su propia lógica existencial. El sistema de mi familia no tiene la misma lógica existencial para prevalecer y sobrevivir en esta humanidad de existencia como lo tiene el tuyo, como lo tiene el del vecino, ¿no? Lo mismo pasa en una empresa, tienen su propia lógica. Lo mismo pasa en una institución, tienen su propia lógica. Lo mismo pasa en un sistema político, en un sistema religioso. Todos tienen su propia lógica de creencias. Entonces, si nosotros no vemos la lógica de creencia desde esa transición de observar que cada sistema tiene su propia lógica y no razonamos y elevamos la conciencia a mirar en esa dirección, estamos más perdidos que encontrados. Entonces, abandonarnos es abandonar la autoinvestigación, la autoexploración, la búsqueda del equilibrio, de la armonía, del entrenarnos en esto, creencias temporal, no es temporal. O sea, constantemente estar en eso te hace identificarte y prevalecer una verdad que está dentro tuyo. Y repito, ni siquiera la que te estoy diciendo. Es el ejercicio que te estoy poniendo, el entrenamiento del razonar, para que tú encuentres tu propia verdad. Entonces, la tecnología te está informando, identifícate, te está diciendo a cada momento, te está diciendo, identifícate con el comentario que te dice el otro que no te gusta, te está diciendo, identifícate con el algoritmo que está llegando a ti, igualito al comentario que hiciste la semana pasada, te está diciendo, identifícate, eso te está diciendo. ¿Y qué es identificarte? Ahí vamos, hay que ir a investigar todo esto. Entonces, identificarnos es separarnos de lo que no es verdad. Si tú no estás en tu lugar y en tu sitio, nunca vas a saber lo que es verdad. Entonces hay que organizar y ordenarnos. La lectura de registros humanos organiza la información que la lectura de registros akáshicos trae como una catarata, que el ser humano no está tan preparado para organizarla, entonces la lectura de registros humanos te la organiza. Entonces, la información que te estoy dando abarca un plano social. Yo puedo hablarte desde lo social hasta lo espiritual o ir de la calle y venir y ordenarte la información. Entonces la información lo que hace es que tú puedas prevalecer en tu propia capacidad
de discernimiento y entendimiento. Eso es lectura de registros humanos. Discernir y entender. Y eso es un entrenarte constantemente. Nos gusta ir a caminar, nos da oxígeno, nos oxigena la célula, hacemos circular la sangre, nos conectamos con el circular de la vida que es la sangre. Sin embargo, cuando tenemos que hacer este entrenamiento de conciencia, nos cuesta enormemente porque es un esfuerzo y un trabajo enorme, y lo sé y me consta, porque vengo trabajando hace muchos años en esto. Y he buscado distintas formas de poderlo transmitir. He buscado distintas formas de poder hacer que mi trabajo de autolectura en lo personal me dé liberación, armonía, equilibrio, sensatez, coherencia, conexión con la verdad, con mi yo superior, y eso es un entrenarse día a día y semana a semana. Han sido pocas las veces que yo he dejado mucho tiempo de conectarme con mi guía interior. Cada vez que me aparto de esa guía, hay desarmonía, no hay identificación, porque la identificación está en conexión con tu guía interior. Entonces te estoy dando recursos, faros en el camino, señaleros, indicadores, ¿sí? Que hacen que tú veas la punta del hilo para que la agarres y empieces a tirar de ella. No te puedo dar la madeja entera para que tú la desenhebres. Eso lo tienes que hacer tú mismo. Entonces tú tienes que lograr que nazca la voluntad del querer del alma. Es decir, no es la voluntad de voy, marco tarjeta, cumplo un horario, me levanto temprano, cumplo con las tareas del hogar. No, esa no es la voluntad que hablo, esa es una voluntad social. La voluntad del alma es distinta. Lo hablé con diferentes estadios comunicacionales también. Cómo una persona, para llegar a salirse de adentro del cielo interior hacia afuera, la comunicación externa, tiene que también pasar por distintos estadios. Pasa hasta por la pereza, la apatía, la desdicha de todo lo que ha adquirido en su cultura familiar o social. Entonces, todos estos aspectos hacen que tú te identifiques con ellos y que los empieces a trabajar para desidentificarte de esa aparente realidad que te somete y afecta. No hay otra forma, si no entrenamos y nos comprometemos, no hay otra forma. Entonces, mi compromiso aquí es darte instrumentos. Esos instrumentos son llaves maestras si tú quieres que sean llaves maestras. Si no quieren que sean llaves maestras y la voluntad te está carcomiendo la vida, porque la falta de voluntad, mejor dicho, te carcome la vida, porque te lleva a recovecos y estanques que te apartan de tu propia verdad. Y en eso se te va la vida. Y así es el ser humano. Se le va la vida en la falta de voluntad del alma, de encontrar su propia verdad y de ser útil para la sociedad y hacer algún bien. Entonces empieza a perderse en recovecos esquivos que lo erran del camino de su verdad. Igual va a aprender con esos caminos esquivos. Va a aprender igual. Es otra forma de aprender. Acá no hay que tener temor, ni decir si esto está bien o esto no está bien. Simplemente son elecciones que te van a dar una u otra forma de razonar y vivir la vida. Si te da paz, si te da tranquilidad. Ahora, si te da esfuerzo, claro que da esfuerzo. La vida es un constante esfuerzo, en todos los sentidos y en los ámbitos. Es un constante esfuerzo que hemos de identificar para dejar de forzarnos tanto en esa lucha, en ese rigor, que es de otros tiempos, de otra escuela. Ya lo dije muchas veces, el rigor no es parte de la vida. Entonces, empezar a trabajar en esa dirección. Cada vez que encuentro algo que me estoy identificando, como podría ser la falta de voluntad del alma, de mi querer del alma, de conectarme, de que me está faltando conectarme con ese yo superior, con mi lealtad a mí mismo, para encontrar mi propia verdad, tengo que ir a trabajar para relacionarme con eso y ponerle conciencia y transformar la relación que estoy teniendo conflictiva con mi propia lealtad. Me estoy enemistando con ella. Entonces eso hay que identificar. Si uno se enemista con esa propia lealtad, lo que está haciendo es separarse. Hay dualidad, no está habiendo unión, y en la desunión no hay armonía, no hay paz. Entonces, ojo con generarse inception de contenidos que están por ahí, que lo único que hacen es confundir.
Entonces, para eso es preferible que se generen una disciplina de poder estar siempre armonizados, o con oraciones, o con meditaciones, o con recursos, si tienes lectura de registros. El mejor recurso para dejar de sufrir, dejar de estar desarmonizado, administrar mejor tu tiempo, identificar lo que no debe estar más en ti o identificarte con lo que debe estar en ti, empezar a relacionarte distinto en profundidad, eso es un entrenar constante y tenés el instrumento en tu mano. Si no lo ves, hay que trabajar y pedir ayuda, ¿sí? No hay otra forma. Cuando uno se pierde el camino y no puede solo, antes de perderse del todo y terminar hacia la locura y el delirio, porque hay mucho delirio, eso empieza en la confusión. Hay mucho delirio en la sociedad. Y el encierro de no saber cómo ocuparte de tu propio encierro, porque lo vivís como un encierro y no como la oportunidad de identificarte y tener la voluntad de mirar hacia ti mismo, lo que hace es que tú te apartes de tu lealtad, de esa verdad. Entonces hay que ser muy fuerte para conectarse y relacionarse con ella. Y hay que trabajar como hormiga. Si las hormigas hacen un trabajo arduo para tener alimento y estar segura durante todo el invierno, ¿qué te hace pensar que tú no lo tienes que hacer en esto para estar seguro cuando venga el invierno? Y el invierno ya llegó. Capaz que el invierno se hace peor y vienen tormentas y tsunamis. ¿Cómo vas a estar preparado para eso? Ahora, ¿importa que vengan tsunamis? ¿Importa saber el futuro? Importa cuidar tu hoy, estar firme, consciente. Porque lo único que va a faltar, ahora criticas el 5D, el Facebook, la tecnología, que es la misma a la que tú estás también usando, y es la misma también que te conecta con tu familia, que está en todo el mundo, y tus amistades, y es la misma que también estás negando. Entonces hay que un poco esa incoherencia y esa forma de mirar esto desde la confusión, hay que ordenarlo y clarificarlo porque genera separación y en vez de ayudar está dando a los demás que no tienen tal vez la capacidad psíquica de sostenerlo, de equilibrarse. Entonces tú no estás haciendo un trabajo de bien, estás haciendo un trabajo de generar miedo y temor y todos sabemos lo que produce. Entonces muchas personas no están preparadas psíquicamente para sostener lo que perciben y lo que sienten, y mucho menos para entender lo que es la tecnología, ¿no? Son ambas ramificaciones espirituales de esta vida y de este mundo y de esta realidad. Una tiene su propia lógica, la otra la otra. Entonces, ¿qué sucede? Si tú vas a hablar de la tecnología y vas a criticar la tecnología, el Facebook, las redes, el WhatsApp, y no vas a estar pudiendo dar la transformación de conciencia para que eso empiece a utilizarse de una forma más sabia, porque es un instrumento que usado sabiamente se puede identificar mejor y me identifico yo como ser humano mejor, lo que vas a hacer es entonces en algún momento que este sistema colapse. Entonces cuando te quedes sin conexión a internet, sin Facebook, sin comunicarte con tus amigos ni tus familiares que están en todas partes del mundo, lo que va a suceder es que ahí realmente vas a entender que a quien tienes que mirar es a ti mismo para encontrar tu propia verdad, ¿sí? Ni siquiera la que te estoy diciendo, repito, discierne y encuentra tu verdad. Y cuando entras en estados de confusión, pide ayuda, no te quedes solo. Estamos en unos momentos que hay mucho bombardeo psíquico y estamos desarmonizados. Si empezamos a confundirnos y a perdernos de camino, vienen los delirios. Entonces, ojo con eso. Hay mucha gente que se está dejando conducir por información que no está siendo, digamos, la que le ayude, ¿sí? Cada uno tiene un estado de conciencia. Si la conciencia está perturbada y está delirando, el delirio genera que las personas estén entre una realidad y otra, ¿sí? Entonces, es muy difícil que la misma persona se dé cuenta que está entre una realidad a otra desarmonizado, ¿sí? Que desde el trabajo de lectura trabajas una dimensión y otra, pero tenés que saber que eso te conecta, si te preparas, estás en armonía a una información que si bien está en otra dimensión, tú te preparas siempre para hacerlo de lo mejor, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a dudar, a sospechar, es cuando empieza a haber confusión en esa información.
Entonces hay que apartarse de esa información. El mismo responsable que está dando la información y el mismo responsable que la está escuchando. Entonces esto es la sociedad, esta es la evolución. Así que por favor empecemos a mirar un poco más esa solución en la transformación de las cosas que nos va a hacer no generar una enemistad con nosotros mismos y con el resto. Porque están habiendo cosas muy difíciles de sostener. Y si empezamos a mirar en una dirección más que en otra y no nos damos cuenta, estamos perdiendo de vista el mayor querer del alma. Y es la única que nos va a dar la fuerza. Por eso está la lectura de registros, para darte la fuerza y la conexión. Y no se trata de pagar y de inversión, se trata del trabajo del otro también. Y se trata de reconocer que el otro tiene un servicio para dar y un conocimiento. Y se trata también de entender que si yo lo necesito, como necesito el pan y me venden el pan porque me da el alimento y yo tengo que pagar por ello, también aquí pasa lo mismo. Entonces, cuidar un poco los criterios de lo que es el bienestar. Pues si tú tienes bienestar y puedes solo, puedes solo. Pero a veces hay que pedir ayuda y tener un acto también de humildad. La ayuda te va a llegar por cualquier lado, porque una vez que te abrís registros no estás solo. Una vez que te abrís registros, siempre van a haber guías que van a estar a tu alrededor. Siempre tenés que mantenerte en el entrenamiento de tener o una oración que te dé armonía, o una meditación que te equilibre. Siempre elevar, porque donde empieza a haber ansiedad, pensamientos y no puedes dormir, ahí tenés la señal de que estás desarmonizado. Uno cuando apoya la cabecita en la almohada, duerme como un bebé. Eso es estar armonizado, ¿sí? Entonces, a la mañana siguiente te levantás y te levantás contento. Si te levantás de mal humor, investiga qué te está pasando. Si te duele algo emocional o físico, investiga qué te está pasando. O sea, no hay otro estado que el de estar bien. Ya lo he dicho muchas veces. El dolor no es parte de la vida, sino la fuerza que emerge. Y me lo vienen diciendo. Y aún así sigo descubriendo en esta frase muchas verdades que me sorprenden cada vez que las encuentro. Entonces, hablo firme para dar a entender a quien no está comprendiendo desde la espiritualidad. A veces hay que hablar un poco firme, me lo dice mi propia guía. Hay que hablar firme también para que el otro entienda. Y bueno, y un poco mi carácter también tiene que ver con esa firmeza que a veces es la que me hace a mí salir de determinados lugares que parecen demasiado a veces estáticos para poder moverme, porque la fuerza que muchas veces emana de mí es para poder construir en la materia muchas obras que son las que van a hacerse consistentes desde la presencia de la firmeza, es decir, para que lo entiendan otros que no están entendiendo lo espiritual. Es por ahí un poco el tema. Entonces es como que la coherencia no va solo en el sistema y la lógica espiritual, que tiene su propia lógica, sino que va hermanada a lo que es la lógica material. No puedo dejar de mirar lo material y solo incluirme y excluirme hacia lo espiritual. No existe y no funciona así. Todos estamos entrelazados entre un sistema y otro. Entonces, si estoy en la materia, también me relaciono con lo espiritual. Si estoy en lo espiritual, también estoy en la materia. Lo que debo es armonizar esas dos realidades y unirlas en mí. Eso es lo que ha de pasar. Así que bueno, les mando un abrazo grandote y cualquier duda, por favor, coméntenmelo abajo en comentarios y espero reciban este mensaje con su corazón abierto y se tomen un tiempo y a su ritmo si no lo están comprendiendo. Y por favor, no duden en comentar abajo que les puedo dar claridad en la información para dar un paso más hacia esa transformación personal, individual, que va a repercutir, seguro que repercute siempre, hacia el exterior y hacia la sociedad, la humanidad o el ambiente y el entorno que estés viviendo acompañado en este momento actual.